Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de en qué parte del mundo se encuentre usted ahora. Sea bienvenido una vez más a este magno evento. Y para aperturar este gran evento, tenemos a un ser humano excelente que nos va a hablar sobre sus estudios. Él es autodidacta y, ¿por qué no?, sobre su trayectoria de vida y todo el bien que está haciendo a la humanidad. Nos referimos a Jorge Ramón Gomaris, es osteópata, creador de un método de conciencia corporal y facilitador de meditación Advaita. El señor Jorge Ramón Gomaris es español, su formación ha sido en gran parte autodidacta, como decía, él lo ha aprendido solo, le ha salido de la intuición del corazón. También se formó como osteópata, facilitador de grupos, fue profesor de yoga por más de 25 años, ha publicado varios artículos en diferentes revistas y también es autor de varios libros. Actualmente y desde hace 3 décadas es facilitador de estiramiento de cadenas musculares y trabajó con el potencial corporal, que imparte la formación para facilitadores de grupo en estos métodos. También imparte el taller Ser Conscientes de los Pies a la Cabeza, donde integra el estiramiento de cadenas musculares y trabajo con el potencial corporal, con la meditación Advaita. Trabajo que ha despertado un gran interés entre sus participantes. En este taller, la conciencia de la cabeza a los pies, le dejamos con el señor Ramón Angomaris. Adelante. Buenos días o buenas tardes. Encantado de que me hayan dado esta oportunidad de compartir mi humilde experiencia. La ponencia se titula Ser consciente de los pies a la cabeza. Habla de cómo la práctica corporal consciente puede convertirse en una vía de acceso a la plena consciencia o a la meditación Advaita. Es una aproximación a la no dualidad desde la práctica corporal consciente, o sea, el trabajo corporal es previo a la meditación. Y comprendo que la paz de todos empieza por la paz de uno, por la salud y el bienestar de cada uno, puesto que el motivo de la conferencia es la paz de la humanidad y la luz. Pues creo que el trabajo que propongo nos puede servir como para obtener una mayor paz interior. Hace 30 años que enseño 2 técnicas corporales que son complementarias entre sí. Ambas están en el mismo contexto y forman parte del mismo paradigma. Una la defino, como bien ha dicho ella, como estiramientos de cadenas musculares y la otra como trabajo con el potencial corporal. Y algunas veces las utilizo como una vía de acceso a la meditación Advaita. Advaita es un término que procede del sistema Vedanta, que tiene su origen en la India y significa no dos. Se refiere a la no dualidad. La no dualidad quiere decir que esa impresión que tienes de que existes tú y el resto del mundo, las cosas o los objetos, es solo aparente. La no dualidad es un principio universal que está en la base de todas las vías espirituales o religiones. Siempre somos conscientes. Hay que decir que no tenemos que hacernos conscientes. Esta es nuestra naturaleza esencial. Aunque la mayor parte del tiempo esta naturaleza está velada por nuestros pensamientos. La consciencia se oculta a sí misma con su propia actividad. Esta actividad es aquello que nosotros llamamos mente. Ser consciente es el hecho más simple, íntimo, obvio
y autoevidente que tenemos de nosotros mismos en toda experiencia. O sea que antes de ser consciente de un pensamiento, de un sentimiento o de una sensación, somos conscientes. Si preguntamos a cualquier persona, ¿eres consciente?, la persona contestará que sí. Para reconocerlo, no tenemos que hacer algo. Para reconocer ese ser consciente, no tenemos que hacer algo. No requiere de ningún esfuerzo. Solo es necesario apartar la atención de la experiencia objetiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencia objetiva? Cuando hablamos de experiencia objetiva nos estamos refiriendo al conjunto de pensamientos, sensaciones, imágenes, recuerdos y percepciones. La experiencia objetiva es equivalente a una película que está siendo proyectada en una pantalla. La pantalla es autoconsciente. Es el medio en el que aparece la película. La película, no tiene una entidad propia. Lo único que tiene consistencia es la pantalla. La pantalla equivale a la consciencia y es la esencia de la película. La película nunca existirá sin estar vinculada a la pantalla, es decir, a la consciencia. Pase lo que pase en la película, la pantalla siempre conservará su misma condición. Nunca se verá afectada o dañada. Mientras la experiencia objetiva, el conjunto de pensamientos, sensaciones, sentimientos y percepciones, mientras que la experiencia objetiva siempre cambia, la consciencia nunca lo hace. La meditación no es un aprendizaje, no es una actividad de la mente, no es un proceso y no es un camino. Es la experiencia no objetiva de ser consciente. Es el reconocimiento de la presencia consciente. En la meditación, la consciencia queda desvelada. Siempre ha estado ahí. No es que aparece la conciencia no aparece y desaparece. Por eso Rupert Spira dice: la meditación es lo que somos y no lo que hacemos. Y luego hay que decir que la meditación apunta a la resolución de la gran pregunta: ¿quién soy yo? O conócete a ti mismo. Voy a hablar de, esta es una pequeña introducción para poner en contexto la definición de meditación o qué es la meditación Advaita, su procedencia, su descripción como no dualidad que procede del Vedanta. Voy a hablar a continuación de los estiramientos de cadenas musculares. Yo, como he dicho, combino en el taller de ser consciente de los pies a la cabeza, que está descrito en mi libro con el mismo título. En este taller lo que hago es utilizar el trabajo corporal, la práctica corporal consciente, como una preparación o como una vía de acceso a la meditación o a la plena consciencia. Estiramientos de cadenas musculares es, a grandes rasgos, podemos decir que son posiciones de liberación miofascial, teniendo en cuenta las cadenas musculares. Sabemos que los músculos nunca actúan aislados o solos, siempre lo hacen de manera solidaria, en forma de familias de músculos. De ahí es de donde procede el concepto de cadenas musculares. Por lo tanto, vamos más allá del origen y la inserción de un músculo. Nos interesa toda la cadena. Además, la fascia, el tejido conjuntivo,
es continuo y lo envuelve todo. Envuelve los huesos, envuelve los músculos, envuelve los órganos y los vasos. Y se encuentra entre la piel y los músculos. Recubre todo el cuerpo, se encuentra entre la piel y los músculos con la denominación de fascia superficialis, de manera que se constituye como un gran traje miofascial o músculo conjuntivo que lo envuelve y lo interrelaciona. Todo el organismo está interrelacionado a través de la fascia, del tejido conectivo. Por eso se llama conectivo, porque conecta todas las partes. Últimamente, debido a investigaciones científicas, se ha considerado y se ha demostrado que el tejido conjuntivo no es un tejido de relleno, sino que es un órgano, ¿sí? Y se ha considerado el órgano sensorial más importante de todo el cuerpo por su extensión. Ida Rolf, la creadora del Rolfing, siempre lo consideró como el órgano de la forma. Nunca lo consideró como un tejido de relleno que estorba o molesta para las cirugías. El propósito de estas posiciones de liberación miofascial, así lo llamo, son posiciones estáticas, ahora lo describiré. El propósito de estas posiciones es reducir el exceso de tensión que acumulan nuestras cadenas musculares. O también podemos decir que sirven para liberar al cuerpo de tensiones profundas. Consideramos estas tensiones profundas como un condicionamiento para la libertad de expresión en el movimiento y para la organización de nuestro cuerpo en el campo gravitatorio. ¿De qué manera hacemos estas posiciones de liberación miofascial? Lo hacemos con un estiramiento suave, sostenido y consciente. Un estiramiento suave quiere decir que respeta los límites. Entonces, cuando hacemos el estiramiento, la persona no debe de llegar a sentir ni demasiado dolor, ni sensación de desgarro, ni sensación de quemazón. Esto es respetar los límites. Es un estiramiento sostenido porque son posiciones estáticas, sin rebotes. Los estiramientos con rebotes balísticos que se hacían en el pasado no son nuestra forma de proceder. Y consciente quiere decir que son estiramientos llevados a cabo en atención plena. Y luego también decir que son estiramientos de poca fuerza, mucho tiempo, relativamente mucho tiempo. Son posiciones donde sustituimos la intensidad por tiempo. No hacemos un pico de intensidad alto, sino una meseta con un estiramiento sostenido y sostenible en el tiempo. Y luego las posiciones las realizamos en descarga, es decir, en el suelo, para reducir el impacto articular y sobre todo en los discos intervertebrales. Bien, nuestra actitud corporal, nuestra postura, habla de excesos de tensión en las diferentes cadenas musculares. Según cómo están repartidos esos excesos, tenemos una actitud u otra actitud. Dichos excesos configuran una tipología. Esa actitud corporal que cada uno tiene la definimos como una tipología determinada. Finalmente, nuestra tipología, nuestra actitud corporal o nuestra actitud postural, se convertirá en un condicionamiento con relación a la fuerza de la gravedad, al igual que limitará nuestra libertad de expresión en cuanto a la movilidad. Digamos que aparecerán alteraciones en nuestra vida con el paso del tiempo, alteraciones asociadas a la restricción del movimiento, a la limitación del movimiento. Entonces, nuestra tipología finalmente será un condicionamiento y será un terreno predispuesto para determinadas patologías asociadas al aparato locomotor. El objetivo principal será mejorar nuestro alineamiento en el campo gravitatorio y conservar el movimiento. Sencillamente esto. Es muy simple, pero es fundamental para nuestra salud. Es conveniente recordar que con la revolución industrial y la vida moderna hemos perdido el contacto con las danzas ancestrales, o sea que hemos perdido capacidad de movimiento y también hemos perdido
la alternancia que nos aportaban las tareas asociadas a las estaciones, ¿sí? O sea, la revolución industrial nos ha proporcionado unos puestos de trabajo donde repetimos continuamente los mismos patrones de movimiento y antes de la revolución industrial las estaciones aportaban una alternancia que nos daba diferentes opciones de movimiento y esto nos mantenía una salud, mejor salud a nivel del aparato locomotor. Esto sumado a la pérdida de contacto con nuestras danzas ancestrales, que era un trabajo fundamental para mantener el aparato locomotor en buena salud. Nuestro cuerpo se ha convertido en una casa deshabitada. Por estas razones y por muchas otras, nuestro cuerpo se ha convertido en una casa deshabitada. Esta es una expresión que utiliza Thérèse Bertherat en su libro El cuerpo tiene sus razones, que ha despertado desde muchos años mucho interés en los estudiantes o estudiosos del trabajo corporal. A continuación voy a hablar de la otra técnica que defino como trabajo con el potencial corporal. He dado una breve reseña de los estiramientos de cadenas musculares y trabajo con el potencial corporal es una práctica consciente que agrupa diferentes tipos de contenidos. Mientras que en estiramientos de cadenas musculares hablamos de posiciones estáticas, donde no hay movimiento, aquí hablamos principalmente de patrones de movimiento. Reproducimos patrones de movimiento propios de la infancia, puesto que estos eran muy funcionales y los hemos dejado de utilizar, se han desprogramado, podemos decir, y es importante destacar que el bebé, al no tener fuerza, desarrolla patrones de movimiento en los que prima la economía del gesto. No tienen fuerza y sus patrones de movimiento son muy funcionales. Y esos patrones se ha demostrado, se ve, que cuando somos adultos y tenemos más fuerza, estos patrones de movimiento se quedan relegados a un segundo plano o no se realizan. Nosotros decimos que se han desprogramado. También exploramos patrones inusuales de movimiento. Son patrones no acostumbrados, con el fin de estimular posibilidades tanto a nivel neurológico, esto es muy importante, como a nivel del aparato locomotor, ¿sí? Estamos proporcionando alternancia a nivel de patrones de movimiento no acostumbrados, patrones propios de la infancia, patrones no acostumbrados. Toda esta estimulación tiene más bien un efecto neurológico que articular, aunque también tiene grandes efectos a nivel del aparato locomotor, a nivel articular, pero fundamentalmente es una estimulación a nivel del cerebro. Hay que recordar que el movimiento tiene su origen en el cerebro, él es el que recoge toda la información que generamos. Estimulamos nuevas conexiones neuronales. Queremos refuncionalizar el movimiento, incluyendo la reprogramación de la micromovilidad. Esto es importante. Con la pérdida de los patrones de movilidad de la infancia, se pierde la micromovilidad, que está presente en casi todas las danzas ancestrales. Entonces, en esta reprogramación o en esta refuncionalización del movimiento, queremos incluir la reprogramación de la micromovilidad. Esto a nivel de movimiento. Luego utilizamos otras herramientas. También realizamos presiones en diferentes puntos del cuerpo con diferentes materiales. El objetivo es eliminar o reducir tensiones profundas. Una cosa que quiero destacar, cuando hablo de la respiración, muchas veces digo que no enseñamos a respirar. Nadie puede enseñar a respirar, puesto que la respiración es una función refleja, es autónoma. Realizar respiraciones voluntarias no tiene mucha utilidad. Lo que nosotros hacemos es proporcionar los medios para liberar la respiración. Lo que nos interesa es liberar la respiración. Queremos recuperar la espontaneidad respiratoria. Nos interesa más la complicidad con la respiración que una respiración llamada correcta. Igual sucede con la relajación.
no enseñamos relajación. La relajación no es hacer algo. La tensión es una reacción de nuestro organismo que muchas veces está justificada y otras no. Es la respuesta a determinados estímulos. Está asociado al reflejo de defensa o huida. Es la consecuencia también, es la consecuencia de cómo interpretamos las cosas. Y por lo tanto, si es posible, debemos buscar una interpretación más amable. Esto es fundamental a la hora de hacer un trabajo corporal consciente. También llevamos a cabo prácticas de contacto no verbal consciente. Esto quiere decir que hacemos prácticas en pareja, ¿sí? De manera que no intercambiamos palabras. Contacto no verbal consciente. En pareja o en grupo. Estas prácticas nos permiten reconocer cuáles son nuestros principales roles en el dar y en el recibir. Es un apartado muy importante que nos permite descubrir cuál es nuestra manera de funcionar en los intercambios de dar y recibir. Cuando la palabra está silenciada, el contacto no es verbal, aparece una posibilidad de reconocer profundamente cómo funcionamos en cuanto al dar y el recibir. Todo ello nos proporciona un mayor equilibrio físico y emocional. Nos aporta salud y paz interior. Muchas veces, cuando hablo de este trabajo, de los estiramientos de cadenas musculares y de trabajo con el potencial corporal, estas dos técnicas las defino también como una deconstrucción física del personaje. El personaje que hemos creado no está separado del cuerpo. No trabajamos sobre la biografía que la persona podría describir mediante un relato. Trabajamos sobre las huellas que dicha biografía ha dejado en el cuerpo. Podemos decir que nuestra biografía está encarnada en nuestros tejidos. El personaje es especialista en guardar las apariencias, en tener el control, y eso siempre requiere esfuerzo. Tanto las posiciones de liberación miofascial como los patrones de movimiento que he nombrado anteriormente disuelven los nudos que se han creado y nos brindan nuevas posibilidades de expresión. Nos aportan además otra visión de nosotros mismos. En la medida que cambia nuestra vivencia corporal, también cambia nuestra visión y relación con el mundo. Las cosas se ven de otra manera, sin necesidad de tener que analizar la historia de la persona, la biografía, sin necesidad de analizarla, de interpretarla y de aconsejar. La persona normalmente cuando viene a practicar conmigo un tiempo, casi siempre describe: yo ahora me tomo las cosas de otra manera. Pero nunca hemos dicho, yo nunca he sugerido cómo la persona tiene que tomarse las cosas. En el método de cadenas musculares GDS, el cuerpo es lenguaje, se dice, y las cadenas musculares son sus herramientas de expresión. O sea, cuando hablamos de una tipología, hablamos de un lenguaje grabado en el cuerpo, de una manera de funcionar predominante y de una actitud corporal. Es decir, la tipología está asociada no solo a las tensiones están ocasionadas también por nuestra manera de funcionar predominante. Y esto determina nuestra actitud corporal. La tipología refleja principalmente cuáles son nuestras motivaciones esenciales y cómo es nuestra relación con el entorno. La tipología manifiesta con excesos de tensión en algunas cadenas. Se manifiesta con excesos de tensión en algunas cadenas. Una pulsión muy marcada está asociada
a un exceso de tensión en una determinada cadena muscular. O sea, que cuando vemos un exceso en una cadena, podemos imaginar que hay una pulsión predominante, una manera de funcionar en la persona que condiciona o determina su actitud corporal. Entonces, hay una serie de tipologías, que no las voy a nombrar todas, pero voy a poner dos ejemplos. ¿Sí? Hay una cadena anterior, denominada cadena anterior, cadena anteromediana, que va por toda la parte de delante del cuerpo, cerca de la línea media. Cuando esa cadena está en exceso, cuando hay una tipología con un exceso de cadena anterior, se asocia o se vincula a vacíos afectivos, a pérdidas afectivas, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay una persona que tiene una tipología donde hay una flexión muy pronunciada, el cuerpo está enrollado hacia adelante, podemos vincular que la persona ha vivido pérdidas afectivas, un shock afectivo, un vacío afectivo. Es decir, en la cadena, cuando hay un exceso en la cadena anterior, aparte del componente genético, hay un vacío afectivo que la persona tiene que nutrir, tiene que llenar. También hay otra cadena, la cadena recta posterior, que va por toda la parte de detrás del cuerpo, desde la base del cráneo hasta la planta de los pies. Cuando esta cadena está en exceso, cuando hay exceso de tensión en la cadena posterior, podemos deducir que la motivación esencial de esa persona es una motivación de acción. Es una persona muy activa y también propulsiva, amante del deporte, con buena capacidad empresarial, con mucha agilidad para los negocios, etcétera, etcétera. O sea, hay un exceso de tensión, hay un exceso de propulsividad en la persona. El esquema corporal o la actitud sería contraria a la que he descrito anteriormente. Habría una extensión de todo el cuerpo. Lo que propongo con mi trabajo no es un conjunto de enseñanzas teóricas, es un acompañamiento que nos acerca a la experiencia directa del cuerpo. La experiencia directa del cuerpo se puede definir como lo que estoy sintiendo o experimentando en este momento, sin pensar sobre ello, sin interpretarlo y sin juzgarlo, sin buscar algo mejor y sin rechazarlo. En la experiencia directa del cuerpo no hay nada que comprender. Es una experimentación consciente de la cual cada uno o cada una obtiene su propio significado. No hay una teoría previa a dicha experimentación y tampoco hay una interpretación. Recogemos la sabiduría innata que emana de un organismo vivo que busca su equilibrio. No descartamos nada. Cada expresión de dicho organismo puede ser reveladora. Todas brotan o fluyen del mismo potencial. La consciencia no condicionada. Dicho potencial es anterior a la civilización y a la cultura. Es anterior a cualquier aprendizaje. Es el origen. Por eso hablo de trabajo con el potencial corporal, porque hemos comprobado muchísimas veces que trabajando con el cuerpo de esta manera emergen experiencias muy profundas que no están condicionadas por los aprendizajes que cada uno hayamos tenido, por la civilización y por la cultura. Emergen experiencias a veces de un profundo sentimiento y que a veces ponen luz en situaciones que la persona está viviendo en el presente. No buscamos exclusivamente la conciencia corporal. Muchas veces en este tipo de trabajos se habla, vamos a hacer conciencia corporal. No buscamos exclusivamente la conciencia corporal, aunque a menudo la vivimos plenamente. Lo que buscamos principalmente es acceder a la conciencia
a través del cuerpo. Muchas veces me refiero, antes he hablado de la experiencia objetiva y la he definido como el conjunto de pensamientos, sensaciones, imágenes, recuerdos y percepciones. Muchas veces cuando me refiero a la experiencia objetiva utilizo la siguiente metáfora, ¿sí? La experiencia objetiva es como una composición musical, como una sinfonía. Los pensamientos, las sensaciones, las imágenes y las percepciones, el cuerpo en su totalidad correspondería con las notas de dicha composición. Mientras lo que da sentido a estas notas es el silencio. La consciencia es el medio en el que ellas existen. Mientras las notas son efímeras, el silencio permanece. Las notas pueden ser tristes o alegres, brillantes, dramáticas o arrebatadoras, pero su verdadera naturaleza es el silencio, o sea, la consciencia no condicionada. Otra imagen que utilizo para referirme a la experiencia objetiva es la de un mosaico multicolor constituido por una gran variedad de elementos. Todos ellos existen y están cohesionados gracias al único elemento que no tiene cualidades objetivas. Este elemento es el ser consciente o la conciencia misma. Este elemento no es una cosa, no es algo, es el potencial del cual emergen todos los demás elementos que configuran dicho mosaico. Es la razón de ser, es el elemento sostenedor, o sea, la esencia de todos los demás. La consciencia es el medio en el que el mosaico existe. La consciencia es el medio en el que la experiencia objetiva adquiere forma. Y por lo tanto, podemos observar la forma de dicho mosaico o desvelar el medio en el que se encuentra, es decir, la consciencia. La meditación sería eso. La meditación sería el dejar fuera de foco los elementos llamativos del mosaico que configuran una expresión determinada, es decir, dejar fuera de foco la experiencia objetiva, los pensamientos, sensaciones, percepciones, para quedarnos con el medio en el que se encuentra este mosaico o esta experiencia objetiva. Lo mismo quiero decir con la metáfora de la sinfonía y las notas. Podemos dejarnos llevar o experimentar profundamente lo que esas notas nos despiertan o nos transmiten, o podemos reconocer el silencio entre las notas. Esto sería básicamente una definición sobre qué es la meditación Advaita, ¿sí? El poder dejar fuera de foco la experiencia objetiva y reconocer el medio en el que se encuentra. Este medio es el ser consciente. Y como dije al principio, no nos tenemos que hacer conscientes. Siempre somos conscientes. No tenemos que hacer un esfuerzo para ser conscientes. Siempre lo somos, en todo momento. La experiencia objetiva y la consciencia son no dos. No dos quiere decir que no hay dualidad entre la experiencia objetiva y la consciencia, entre la pantalla donde se proyecta la película y la película, ¿sí? Como dije anteriormente, la película es una modulación de la pantalla. La película no es una entidad separada de la pantalla. Solo tiene sentido vinculada a la pantalla, que es la consciencia. Es decir, la única esencia de la película es la pantalla. Y en muchas escuelas de meditación, utilizando esta metáfora de la película y de la pantalla, dirían, bueno, hay que dejar la mente en blanco.
Hay que esperar a que termine la película para reconocer la pantalla, que es la consciencia. En muchas escuelas de meditación se plantea así, pero en nuestro caso tenemos que decir que uno puede dejar fuera de foco la película, el mosaico, las notas de esta sinfonía en cualquier momento. Puede dejarlo fuera de foco y reconocer cuál es la naturaleza de las notas, que sería el silencio, el medio en el que se encuentran los diferentes elementos del mosaico y, en este caso, el silencio, la conciencia plena. O sea que continuamente podemos viajar, podemos tener un ir y venir entre las notas y el silencio, entre la pantalla y la película de la pantalla. Lo que sucede, que se está proyectando en la pantalla. Lo que sucede habitualmente es que en la película que se proyecta nos genera una cierta fascinación, o nos atormenta. Esta fascinación no nos permite ver el fondo, es decir, la pantalla, es decir, la consciencia. En las sesiones que propongo de práctica corporal, que antes ya he nombrado, podemos decir que hay un ir y venir entre las notas y el silencio. Esto que en un principio podría interpretarse como que la conciencia va y viene, no es así. Simplemente es que a veces nos fijamos en la película, en las notas, y a veces reconocemos el silencio, la pantalla. Esta forma de trabajar, este ir y venir entre las notas y el silencio, abre las puertas del ser, es decir, nos permite acceder a la conciencia no condicionada. Nuestra labor como facilitadores es semejante a la de un chef de cocina, juntar sabores para obtener un resultado armonioso y con sentido, rico y nutritivo. Compartimos la idea de algunos arquitectos de que la buena arquitectura tiene que servir para restaurar el alma. Nuestro trabajo es así, queremos restaurar el alma del individuo. Sabemos que al ser conscientes, un pequeño estímulo puede producir una gran resonancia. Esto es una clave fundamental de este trabajo. Creando este contexto de plena consciencia, los estímulos que llevamos al cuerpo a veces son mínimos, muy pequeños. Pero al ser conscientes hemos comprobado que un pequeño estímulo puede producir una gran resonancia. Esto nos lleva casi siempre al asombro. Queremos sacar a la luz, en nuestras prácticas, queremos sacar a la luz la dignidad, la inocencia y la naturalidad propias del ser humano. El reconocimiento de estos dones es sanador. Es decir, nos curamos a partir del reconocimiento de estos dones que son innatos en nosotros. No es algo que tenemos que adquirir, no es algo en lo que nos tenemos que convertir, sino que es algo innato que está velado normalmente por la experiencia objetiva. O sea que el reconocimiento de la dignidad, la inocencia, la naturalidad puede ser un elemento sanador para cualquiera. Esta forma de investigación corporal, basada en la experiencia directa, nos acerca a la lucidez misma y nos lleva a descansar en el ser. O sea que el trabajo corporal planteado así abre las puertas de la plena consciencia o de la meditación. Bien. En este apartado he hablado de la descripción que yo hago de trabajo con el potencial corporal. Y ahora voy a hablar de los elementos que me parecen fundamentales para hacer el tránsito, para pasar de las notas al silencio. Hemos dicho que hay un ir y venir entre las sensaciones y el silencio.
o sea, la consciencia. ¿Cómo comprendo o he experimentado o he descubierto que se puede facilitar el tránsito para pasar de las notas al silencio? Es decir, de una práctica corporal consciente a una meditación. Voy a analizar estos elementos que me parecen destacables. Si queremos vincular la práctica corporal consciente a la meditación Advaita, lo tenemos muy fácil. Cuando transitamos el territorio corporal con este espíritu, ya nos estamos situando en el umbral de la meditación. La autoindagación se hace corporal en nuestra práctica. Actuamos como algunos artesanos japoneses. Buscamos la sacralización del gesto. En este contexto, el movimiento consciente ya es un acto sagrado. Y de esta manera, el trabajo corporal se convierte en un ritual de paso. Tomamos el cuerpo como un portal de acceso a la consciencia. Esto lo explica muy bien Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. Él afirma que el cuerpo es el principal portal de acceso al poder de la hora. Y estamos totalmente de acuerdo. Así lo estamos experimentando durante 30 años. Volviendo a la metáfora anterior, vamos de las notas al silencio. O sea que la consciencia de lo que hacemos nos acerca a la conciencia que somos. Muchas veces podemos reconocer y reconocemos que la intimidad que existe entre las notas y el silencio es el amor mismo. Esto con frecuencia nos lleva al asombro. Muchos místicos han hablado de esto, del asombro, del sobrecogimiento, de ese vivo sin vivir en mí. Los místicos, cuando han tenido una experiencia mística, y la meditación es una experiencia mística, se puede describir como una experiencia mística, no se puede describir porque la meditación no tiene cualidades objetivas, la conciencia no tiene cualidades objetivas. Entonces, Santa Teresa de Jesús, creo que fue la que utilizó este término, decía, vivo sin vivir en mí. En nuestro acompañamiento, con relación a la práctica corporal, hay elementos o consignas que se comportan como una llave abriendo la puerta de la consciencia. Es decir, que hemos descubierto, hemos encontrado elementos fundamentales, piezas clave, que nos permiten acceder a la plena consciencia. Para mí, el primer paso consiste en retirar la atención de los pensamientos y ponerla en la sensación. Esto es fundamental. Y voy a explicar por qué. Charlotte Silver, creadora del método conciencia sensorial y un referente mío, decía, el contacto con la sensación calma lo que es compulsivo en el pensamiento. El contacto con la sensación. Esto coincide exactamente con lo que propone Eckhart Tolle, ¿sí? Como el cuerpo como principal portal de acceso al poder de la hora. Sucede que cuando llevamos a cabo una técnica corporal de estas características, el número de sensaciones y percepciones aumenta considerablemente. Aumenta el caudal sensorial. Hasta el punto de que muchas veces lo he definido como un festín sensorial. Esto es debido a la gran variedad de estímulos que utilizamos. En el trabajo corporal utilizamos muchos estímulos sensoriales. Es un festín sensorial tan rico y diverso, atención a esto que voy a decir, es un festín sensorial tan rico y diverso que los pensamientos fácilmente se quedan al margen. Esto es un truco, es como un truco de magia. Si yo te digo, no pienses en un elefante amarillo, no pienses en un elefante amarillo, no pienses en un elefante amarillo, tú cada vez no podrás dejar de pensar en él. Entonces, el truco es, como los pensamientos, el caudal de los pensamientos es muy abundante y a veces un poco tormentoso,
como dice Charlotte, compulsivo, ¿sí? El truco sería desviar la atención de los pensamientos y ponerla en las sensaciones, en cualquiera de las sensaciones. Ahora hablaré de esto. Entonces, este festín sensorial es como una maniobra de despiste para el pensamiento. Aumenta nuestra sensibilidad propioceptiva y esto nos ayuda a salir de la cabeza. O sea, este contacto con la sensación efectivamente cambia lo que es compulsivo en el pensamiento. La puerta, lo que sucede es que la puerta de la sensación está menos concurrida que la del pensamiento. Quiero decir con esto que los pensamientos son muy abundantes, el caudal de pensamientos es muy abundante y el caudal de sensaciones es más calmado, es más sereno, más pausado, menos abundante. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar una manera de ralentizar nuestra experiencia. El caudal de nuestros pensamientos muchas veces es abrumador y en él encontramos con frecuencia el origen del sufrimiento. Así es. Así que en el trabajo corporal estamos utilizando estos estímulos sensoriales para salir de la cabeza. Voy a contaros una entrevista que me resultó muy reveladora y que me confirmó esto que estoy planteando. Me refiero a una entrevista que le hicieron a Matthieu Ricard, a este discípulo del Dalai Lama, que fue investigado por algunas universidades americanas y lo consideraron el hombre más feliz de la Tierra. En una entrevista que Eduard Punset le hacía en un programa de divulgación científica, él le preguntó, ¿por qué razón te han elegido la persona más feliz del planeta? Y él respondió sabiamente, ¿será que no tengo nada? Solo tengo esta ropa y otra para cambiarme. Él ha sido un científico. Y dígame algo más, le preguntó el entrevistador. Pues, ¿será que practico meditación? ¿Sí? Y el entrevistador le preguntó, dígame qué es la meditación. Y él le dijo, meditar es estar en contacto con la sensación de respirar. Simplemente le dijo esto. Y yo me sentí sobrecogido porque dije, wow, en mi trabajo todo el tiempo estoy proporcionando a mis alumnas y alumnos estímulos sensoriales para que la persona esté en contacto con la sensación. Entonces, la versión clásica y universal de todos los tiempos es que el contacto con la sensación de respirar equilibra al ser humano, de todas. Esto ya es una cosa sabida, conocida y experimentada, sobre todo en Oriente. Entonces, el contacto con la sensación de respirar, diría yo, o el contacto con la sensación de estiramiento o el contacto con la sensación sinestésica de movimiento o cualquier otra sensación que se produce a partir de determinados estímulos. Esto es una clave. Si él lo plantea como una clave para entrar al acceso de la meditación, ¿sí? El contacto con la sensación de respirar, el contacto con cualquier otra sensación o con cualquier otra percepción es una clave para poder, como he dicho antes, salir de la cabeza. La clave es salir de la cabeza. Otra premisa fundamental que utilizamos es que se trata más de permitir que de forzar. Esto es fundamental. En la mayoría de gimnasias se ha planteado como dentro del paradigma de la fuerza, como para obtener más fuerza, más resistencia, ¿sí? Entonces hay una contaminación en la mayoría de gente que viene al principio de que hay que esforzarse, ¿sí? Entonces, la primera consigna a interiorizar para nosotros es que se trata más de permitir que de forzar. Esta consigna se refiere a la actitud con la que abordamos el cuerpo. Necesitamos ser amables para con nosotros mismos. Otra clave para hacer este tránsito, recordar que estamos hablando del tránsito de la práctica corporal consciente a la meditación, otra clave es la curiosidad. Es importante la curiosidad con la que nos acercamos
a los experimentos. Nos permite mantener la mente abierta y libre. A menudo recuerdo a mis alumnos de que no hay resultados previsibles. Por eso decimos mucho que no hacemos ejercicios, sino experimentos. Un experimento siempre está abierto. De un ejercicio se esperan unos resultados determinados. Otra de las claves fundamentales es mantener una actitud inocente para realizar el gesto como una primera vez. O sea, esto es algo fundamental también cuando practicamos en los patrones de movimiento. Queremos proporcionar a la persona que lo está experimentando el estímulo de que la persona se mueva como la primera vez, es decir, con una inocencia, como con la inocencia de un bebé. Esto es fundamental para romper con los patrones habituales. Muchas veces, en relación a esto, muchas veces pido a mis alumnos que olviden el pasado, como un recurso para estar presentes en el ahora, para mantener esa inocencia. La inocencia no tiene pasado. Entonces, la inocencia nos permite permanecer en el presente, actuar en el ahora. Y otra premisa fundamental que está en la línea de estas que estoy nombrando para hacer el tránsito sería trabajar sin expectativas, permitiendo que todo sea tal como es. Siempre hay una intención en la persona que trabaja con el cuerpo de mejorar la condición física, estar en forma, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que la persona deje todas las expectativas para poderse centrar en la experiencia directa del cuerpo, no en lo que quiere conseguir. Esto es una revolución, porque la persona siempre está acostumbrada, voy a practicar esto para conseguir más fuerza, más resistencia, una mejor imagen estética corporal, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que la persona trabaje sin expectativas, manteniendo un espíritu de curiosidad, un espíritu de inocencia, olvidando el pasado. Es desde esta perspectiva que podemos comprender cómo un pequeño estímulo puede producir una gran resonancia. Esto lo hemos comprobado muchas veces. Solo desde esa perspectiva podemos comprender que menos es más. Reuniendo todos estos ingredientes, es fácil de llegar a la contemplación lúcida del sí mismo, donde el observador y lo observado se funden en uno solo. En la meditación, la atención vuelve a su fuente, se retira de los diferentes objetos de la experiencia y descansa en su origen. Las notas dejan de tener protagonismo y el silencio queda revelado. La experiencia de ser consciente y el ahora es la misma experiencia. Cuando decimos o oímos hablar de que la importancia de vivir el ahora, no hay el ahora y la conciencia, no son dos cosas diferentes. Vivir en el ahora es la conciencia y ser consciente es el ahora. Bueno, puesto que he comentado muchas cosas y puede que surjan preguntas o intervenciones, estaré encantado de poder compartir. No he querido hacerlo más extenso porque no sé las personas que asisten si son personas más o menos expertas. Entonces, prefiero que podamos compartir o que me planteéis alguna pregunta o que insista en alguno de los temas que he tocado si ha podido ser insuficiente. Bueno, con mucho gusto y encantado de que me deis la oportunidad de compartir esta humilde experiencia y con mucho placer de poder hacerlo. Gracias. Bueno, sobre las sensaciones, alguien me pregunta
sobre, Claudia, sobre las sensaciones. Pues, bueno, lo que he expresado, la fórmula universal que se ha utilizado en Oriente para, como protocolo de acceso a la conciencia es la sensación de respirar. Pero cualquier sensación de la que podemos ser conscientes nos sirve como vía de acceso. Pero también el pensamiento nos podría servir. Eckhart Tolle sugiere la imagen que la meditación, dice tú, siéntete como un gato en la puerta de una ratonera, dice, esperando a que aparezca el primer pensamiento, ¿sí? Él sugiere que cuando estás vigilante, en ese estado de atención, esperando a que aparezca el pensamiento no aparece, porque estás en la posición del observador. Esto en cuanto al pensamiento, pero las sensaciones es como he dicho, es un festín. Cuando trabajas con el cuerpo de la manera que trabajamos, es un festín sensorial que deja al margen cualquier pensamiento. Sensaciones, la sensación de respirar, que es digamos la clásica, la sensación cinestésica, el movimiento, la sensación de estiramiento, el estiramiento produce sensaciones y cualquier estímulo, una presión, un roce, un contacto, una caricia, etcétera, etcétera. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo cambiar nuestros pensamientos a sensaciones? No se trata de cambiar de pensamientos a sensaciones. Se trata de retirar la atención de los pensamientos y ponerlas a sensaciones, pero no cambiarlas. Lo que pasa es que dejamos fuera de foco los pensamientos cuando podemos poner la atención en la sensación. Esto funciona un poco como el dial de una radio. Tú no puedes sintonizar dos emisoras a la vez. Pueden haber interferencias, pero dos emisoras a la vez no se puede. Entonces, al ser así, podemos conectar, poner toda la atención en lo que pensamos o en las sensaciones. Entonces, para que sea fácil este tránsito, lo que hacemos es crear estímulos como el estiramiento o determinados patrones de movimiento. La pregunta dice, ¿la respiración se puede usar como una nota para alinearnos con nuestra conciencia? Por supuesto, esa es la fórmula clásica a la que se refería Matías Ricard. Es la fórmula clásica, pero no la única. Es la universal, es la básica, todas las escuelas de meditación la utilizan, pero yo no solo utilizo esa fórmula, utilizo todas las que he descrito en mi ponencia, o sea, el movimiento, el estiramiento, la presión, etcétera, etcétera. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo dejarnos fluir? Bueno, para dejarnos fluir, la propuesta que yo hago es estar en lo que estamos experimentando. La experiencia directa del cuerpo lo que te propone es que estés atento a lo que estás sintiendo, experimentando, sin dejar espacio al pensamiento, sin analizar lo que estoy experimentando, sin juzgarlo, sin buscar algo mejor y sin rechazarlo. Esa es la clave para dejar fluir, para poder fluir. La experiencia directa del cuerpo. Por eso la he descrito previamente. Es fundamental. Lo que pasa es que esto requiere un entrenamiento. Uno está en la experiencia directa del cuerpo y muchas veces se va a la cabeza y va de la cabeza a la experiencia directa del cuerpo. Cuando la persona practica regularmente con nosotros, cada vez lo hace más fácil y lo hace más simple. Y cada vez la experiencia directa del cuerpo aporta resultados más reveladores, diría yo. Alguien dice que me gustaron mucho las consignas. Gracias, Silvia. Las consignas son fundamentales. Digamos que nosotros jugamos con la palabra. Las prácticas que yo enseño no se enseñan a través de la imitación. Se enseñan a partir de consignas verbales. Entonces, el hecho de transmitir las prácticas o los experimentos, no hablamos de ejercicios, a través de consignas verbales, es un arte. Utilizamos palabras muy buscadas, con mucho sentido, que dejan libre a la persona y que pueden despertar la conciencia. Entonces, lo que hacemos es un acompañamiento, como he dicho, no es una teoría, es un acompañamiento, simplemente es un acompañamiento para
llevar a la persona a la experiencia directa, a partir de diferentes expresiones. He puesto antes el ejemplo del chef que busca sabores, pero podía haber puesto de un poeta o de un guionista, buscando las palabras que despiertan al individuo. O sea que por eso nos llamamos facilitadores de grupo, no profesores. Lo que hacemos es ponernos a la altura de las alumnas y alumnos y les vamos facilitando, en base a nuestra experiencia personal, les vamos facilitando un acompañamiento para que la persona pueda experimentar por sí misma. Nunca le decimos lo que tiene que sentir o lo que tiene que pensar. Nunca hacemos visualizaciones, no son ejercicios de visualización ni de pensamiento positivo. Es un acompañamiento para que la persona esté en el cuerpo, en presente. En el cuerpo, en presente. En el cuerpo, en presente. Hay una pregunta que dice, ¿las prácticas con usted son virtuales? ¿Cómo tener acceso a sus prácticas? Bueno, el acceso más fácil con relación a mis prácticas es el primer libro que publiqué que se llama Estiramientos de cadenas musculares. Ahí están las prácticas descritas, pero nunca una sesión con acompañamiento del facilitador equivale a unos ejercicios de un libro. Esto, por supuesto. Entonces, está el libro, están todos los ejercicios de estiramientos descritos, la mayoría, y algunos más actuales que no están en el libro. Y sobre trabajo con el potencial corporal, yo no he escrito los experimentos, porque hay, pues, a lo mejor del orden de unos 200 experimentos y escribir eso sería muy tedioso y luego no lo quiero hacer en forma de un libro, porque es una transmisión verbal, es una transmisión que se hace desde el corazón, desde la plena consciencia, y un libro o un vídeo no llega a alcanzar lo que alcanza la palabra viva. Lo que puedo decir es que yo imparto sesiones online desde los últimos meses debido a la pandemia, sesiones online de este trabajo del que estoy hablando aquí ahora, de la combinación de estiramientos de cadenas musculares, de trabajo con el potencial corporal, con meditación Advaita. Es decir, hago una sesión de 2 horas donde utilizo estas herramientas y terminamos con una meditación. Solo que de momento solo están abiertas para personas que conocen el trabajo, que se han formado conmigo. Yo formo a profesionales, entonces son personas que se han formado conmigo o que han practicado como alumnas o alumnos en algún momento. ¿Sí? Para acceder a estas clases utilizamos un material y la persona tendría que reunir algunos de los materiales como un balón, un tipo de pelota, un saquito, unos materiales, ¿vale? Y además tendría que recibir como una charla introductoria para poder practicar plenamente y esto lo tendríamos que hacer aparte, no dentro de la sesión, porque la mayoría de personas ya conocen lo básico. En las meditaciones guiadas es que hay muchas formas de entender una meditación guiada. Podríamos decir que lo que yo hago es una meditación guiada y muchos hacen meditaciones guiadas, pero en las meditaciones guiadas, cuando hay imaginación o visualización, yo no diría que eso es meditación, es una forma de acceso, ¿sí? En el Advaita se habla de la autoindagación. La autoindagación quiere decir, en lenguaje hindú, neti neti, que quiere decir ni esto ni aquello. Una meditación guiada puede estar basada en la autoindagación y es una forma de discernimiento de lo que es y de lo que no es meditación. Entonces, en ese sentido, yo hago meditaciones guiadas, pero no la meditación guiada clásica que hace mucha gente, donde propone que la persona visualice o imagine cosas. Eso está dentro de la sinfonía, de la experiencia objetiva y no es todavía una meditación que sería el silencio entre las notas. ¿Puede dar ejemplos de consignas? Ya he dado los ejemplos más importantes. Podría dar más, pero sería un poco largo. Los mantras no sirven. Los mantras no sirven. Los mantras son para otra cosa y que sirven para la meditación, por supuesto, pero dentro de mi trabajo no utilizo mantras.
No, para hacerlo en casa no sabría qué regalaros. Lo que puedo regalaros es lo que os he regalado. Eh, mm, no, necesitamos tiempo para ir introduciéndonos en la temática y que el acompañamiento vaya calando. Yo imparto talleres, he impartido talleres, me pregunta aquí, es un tema muy interesante y novedoso. ¿Impartes talleres en América? He impartido talleres en Colombia y en México en algunas ocasiones y en otros países. Actualmente no estoy viajando porque la pandemia no lo ha facilitado mucho y a veces he viajado a impartir algún taller en algunos países distintos a España. Básicamente hay que hacerlo en directo. Virtualmente se puede, pero si alguien tiene que asistir virtualmente, como digo, o es una persona que ya conoce el trabajo o es una persona o reunimos a un grupo de personas donde le demos una introducción, una charla explicativa dando más detalles para que la persona pueda acceder a un grupo donde hay personas que ya conocen lo básico, para no explicar lo básico, no repetir lo básico a personas que ya lo saben. ¿Y los mudras ayudan a entrar en estados de mayor conciencia? Por supuesto, los mudras también, igual que los mantras. Lo que pasa es que yo no utilizo mudras. Nuestro trabajo es occidental y contemporáneo. El trabajo que yo propongo es occidental y contemporáneo. Hasta donde yo sé, no hay nadie que esté utilizando una práctica corporal consciente de origen occidental, un paradigma occidental, como acceso a la meditación. Las formas clásicas, por supuesto, son el mantra, los mudras, y cualquier otra fórmula que se utilice, la respiración consciente, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, y lo innovador de esta propuesta es que utilizamos una práctica corporal consciente que no procede de Oriente, que está basado en descubrimientos realizados por personas occidentales, como fue François Messier o Elsa Gilder. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí hay una pregunta que se me plantea. ¿Qué puedes aconsejarnos para mantener o ser conscientes de una actitud inocente? Olvidar el pasado. A ver. ¿Ninguna pregunta más? ¿Cómo olvidamos el pasado? A través de la experiencia directa del cuerpo. Es así de simple. La experiencia directa del cuerpo no deja lugar para el pasado. No interpreta el pasado ni tiene expectativas en el futuro. No sé si... Muchísimas gracias. Gracias. Queda otra pregunta, vemos ahí. Sí, sería estar en el vacío, es la pregunta. Esta pregunta es muy interesante porque se plantea una cuestión. Si conseguimos crear un espacio entre dos pensamientos, si alguien ha dicho que pienso, luego existo, y hago un espacio importante, suficientemente amplio, entre dos pensamientos, podríamos decir que dejamos de existir, ¿sí? O que eso es la nada, el vacío. Y otros podrían decir que es el todo, la totalidad. Esto es una pregunta súper interesante. Si entrar en la conciencia es entrar en el vacío. Puede ser el vacío, puede ser la nada o puede ser la totalidad. O sea que la conciencia no tiene cualidades objetivas. El error sería intentar describirla. Por eso el Tao dice que el Tao que es el Tao, que puede explicarse, no es el Tao. Bueno, no. Gracias por mi parte también. Me estáis dando las gracias a algunas personas. Sí, nos pareció bastante interesante. Acá dice Silvia Valderrama
que ojalá tengas la oportunidad de viajar a Argentina, donde vive ella, a impartir unos de estos talleres. Así que esperemos que esta situación de confinamiento pase para poderte tener aquí en América, que cuando llegue a Argentina, pues pase por acá, donde estamos nosotros, en República Dominicana, donde está la sede de la fundación. Nos ha parecido excelente este método nuevo completamente para nosotros de reconectar, de estar con la conciencia no condicionada, trabajar con ese potencial corporal, también estar constantemente como viviendo el aquí y el ahora, estar conectado, no dejarnos guiar por el subconsciente, también estar activos, sabiendo cuando estamos respirando, porque muchas veces estamos viviendo y estamos comiendo y estamos conduciendo y ya lo hacemos de una manera mecánica, pero esto es una forma de tenernos presente, de experimentar. Me gustó mucho esa parte que dijiste de experimentar, porque cuando hacemos ejercicio queremos ver un resultado. Bueno, hice un ejercicio de meditación y tengo que ver los resultados. No, es experimentar, es dejarme fluir. Ha sido maravillosa realmente esta ponencia. Veo que siguen dando las gracias en Colombia. Quieren que también pase por Colombia y por Venezuela cuando vayas a Argentina. Bien, entonces vamos a cerrar esta sala ya de este chat señalando unas frases que Alberto tiene, que Jorge Ramón tiene. Es el autoconocimiento se ha convertido en una de las claves para conservar la salud. Y otra de sus frases preferidas: los cimientos de un futuro estable se construyen y se afianzan en este presente. Decir, aunque hablamos de futuro, no nos vamos a ir a lo que viene. Repito, los cimientos de un futuro estable se construyen y se afianzan en este presente. Muchísimas gracias. Gracias por esta excelente ponencia, Jorge. Invitamos a los participantes a que nos acompañen a las 10:30 en las siguientes ponencias que vamos a tener. Que tengas muy buenos días, que todos los demás tengan buenos días. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todo el mundo que ha asistido. Es un placer para mí poder compartir todo esto. Gracias.